¿Cómo están? Un saludo a todas y todos. Hoy vamos a continuar con los contenidos de la unidad sobre presupuestos sensibles al género. El día de hoy vamos a estar profundizando mucho más el análisis y vamos a hablar sobre la política fiscal como instrumento de la política económica, del modelo económico, es uno de sus instrumentos, y dentro de la política fiscal del presupuesto público. Cuáles son los componentes del presupuesto, cuál es el ciclo de elaboración del presupuesto en el marco de nuestras normativas, y estaremos concluyendo la unidad hablando sobre lo que son los presupuestos sensibles al género y cómo estos inciden en la política pública. Entonces, sí les voy a pedir que recuperemos, ¿no? Estemos atentas a la información que ya hemos ido viendo en las anteriores unidades. El objetivo de esta unidad busca brindar elementos para que ustedes, todas y todos, puedan conocer las características de la política fiscal y el presupuesto público y contar con insumos para identificar y elaborar un presupuesto sensible al género. Entonces, sin más, ¿qué es la política fiscal? Bueno, la política fiscal, si bien el nombre a veces puede darnos un poquito de temor, es un instrumento de la política económica, ¿no? Es una herramienta que define cómo se van a financiar las políticas públicas, quiénes contribuyen a su financiación y a quiénes se favorece y con qué objetivo. La política fiscal es un reflejo de la visión social del Estado y su modelo de desarrollo, porque a través de la política fiscal, como les decía antes, se definen dos cosas importantes, ¿sí? Tiene dos bracitos. Define la política fiscal la política tributaria, que son los ingresos, es decir, de dónde vamos a tener recursos, y el gasto público, que son los egresos, ¿sí? Entonces, en base a los ingresos y egresos, la política fiscal, les decía, busca generar condiciones para soportar, superar, financiar el desarrollo social. Entonces, la política fiscal es la base para generar y promover el crecimiento económico y el desarrollo social inclusivo, equilibrado, justo y equitativo, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo justamente cuáles son estos dos bracitos de la política fiscal. Ustedes saben, muchas de ustedes que están en el proceso de desarrollo del presupuesto y demás, y los que no, igual, no hay que tenerle miedo porque, bueno, la política fiscal es como nuestra política monetaria al interior de nuestras casas. De nuestras casas, cada mes, cada año definimos, bueno, de dónde vamos a tener recursos, si tenemos una fuente laboral, no, un negocio, de donde fuera que gestionemos los recursos, definimos cuáles van a ser nuestras fuentes de ingresos y cuáles van a ser nuestros gastos. Eso define la política fiscal en términos muy, muy sencillos y muy concretos, ¿sí? A nivel nacional, nosotros cada año se aprueba una ley fiscal, ¿no? La ley que aprueba el presupuesto del Estado y los ingresos y el cómo vamos a ir gestionando esos recursos. Hay varios países, por ejemplo, que tienen leyes específicas y que, bueno, cada año van determinando decretos. En el caso nuestro, cada año se define una ley. Bueno, entonces, les había dicho que la política fiscal tiene dos bracitos, ¿sí? La política tributaria y nuestra política de gasto o de egresos. ¿Y qué es la política tributaria y cuáles o qué son los ingresos públicos? Bueno, la política tributaria es aquella que define cuáles van a ser nuestras
fuentes de ingresos. Los ingresos públicos, todos los ingresos públicos están normados por la política tributaria y los tributos son las obligaciones en dinero que el Estado impone para obtener recursos. El Estado en sus diferentes niveles para que le permitan, para que a través de estos se pueda satisfacer las necesidades de la población, mejorando la calidad de vida, ¿no? La Constitución Política del Estado reconoce y asigna potestad de administración de sus recursos a los diferentes niveles autonómicos, es decir, a los impuestos, los tributos, cuya obligación nace cuando está establecida en la ley, por ejemplo, como la venta de bienes y servicios, o por ejemplo el IRS-IVA que pagamos todos y todas. Estos tributos son, como lo hemos visto, de competencia nacional, ¿sí? También existen tasas que se pagan por algún servicio o por una actividad de recepción obligatoria de los y las ciudadanos. Por ejemplo, la tasa por alumbrado público. Ustedes se fijan en sus facturitas de luz, nos viene un monto específico que dice por alumbrado público. O sea, se calcula en función al porcentaje de luz que hemos consumido y se nos cobra ese monto y esa recaudación va a el municipio. Entonces, los tributos están distribuidos por nivel de competencia. Existen también contribuciones especiales, que son tributos cuyo hecho generador son los beneficios que surgen a partir de la realización de obras o actividades estatales y su recaudación se destina únicamente a su funcionamiento. Por ejemplo, los peajes. Los peajes son también una contribución especial, estos van a la ABC y en algunos casos directamente al municipio, ¿no es cierto? Y bueno, también están las patentes municipales establecidas conforme a lo previsto a la Constitución Política del Estado y se pagan por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público como mercados, calles, plazas, el baño público, la terminal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas distintas fuentes de recursos las generan o se generan para ya sea el nivel nacional, que de hecho en el nivel nacional todo lo que recauda el Estado se va a una bolsita y de esa bolsita uno de los fondos más importantes son los recursos de coparticipación popular, los de coparticipación, ¿sí? Y esos se vuelven a redistribuir en los territorios de acuerdo al número de habitantes que tenemos. Ya vamos a ir viendo esto con mayor detalle. Entonces, ¿cuáles son los principios de la política tributaria en nuestro país? Bueno, en general, la política tributaria debiera ser progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el que más tiene debiera pagar más, ¿sí? Lamentablemente, todavía dentro de nuestro país, nuestra política tributaria es regresiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos impuestos que se dice vamos a cobrarles a todos por igual. A todos por igual. Entonces, es igualitaria, ¿sí? Sin embargo, nuestra sociedad, lamentablemente, no todos tenemos o no hay igualdad de condiciones. Es decir, yo compro, usted, la compañera que vende pastillas, compra una bolsa de leche. A todos nos cuesta la bolsa de leche más o menos 6 bolivianos. Esa bolsa de leche tiene un impuesto agregado, que es el del 15.5%. Ese es el IRS-IVA. Entonces, yo, la compañera que tengo un salario, usted que tiene un salario, la compañera que vende pastillas y que no tiene un salario y que vive al día, paga el mismo tributo por eso mismo. Lo mismo cuando compro un pan, lo mismo cuando voy y compro unas verduras o lo que fuera. Hay ciertos impuestos que son regresivos, otros que efectivamente son más progresivos. Por ejemplo, el impuesto en mi casa. Si mi casa tiene 3 pisos, bueno, pues pago más que una casa que tiene menos pisos, ¿no? O, por ejemplo, el tema del agua, todos pagamos por igual. Entonces, hay todavía una discusión pendiente en torno a este tema, ¿sí? Entonces, parte de los principios de la política tributaria son, por ejemplo, la capacidad económica. Es la manifestación de riqueza de los sujetos, es decir, quien a mayores ingresos
y gastos tiene y mayor cantidad de bienes, mayor capacidad económica, ¿no? Entonces, debiera tener la política tributaria el hecho de mirar la capacidad económica. Otro principio, la igualdad. Todos los contribuyentes que perciban ingresos o bienes o servicios deben aportar igualitariamente, recibiendo el mismo trato impositivo, ¿sí? Y otro principio es el de la proporcionalidad, es decir, contribuir de manera proporcional a los ingresos, gastos y el valor de los bienes y beneficios obtenidos. Entonces, conjuncionando estos principios, hacemos o promovemos que nuestra política tributaria sea progresiva o regresiva, ¿sí? ¿Por qué hablo del tema de la política tributaria? Los municipios tienen como parte también de sus competencias específicas la creación de ciertos tributos. Esa podría ser una fuente de ingresos, pero además tienen una fuente de tributos que hay que analizar a ver si esa fuente de tributos o estos tributos generan o no igualdades o desigualdades, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que, bueno, un ejemplo muy sencillo, el agua. En las zonas donde normalmente ya hay todas las necesidades básicas están satisfechas, hay una tarifa específica del agua, no sé, 20, 30 bolivianos, ¿no? Sin embargo, hay zonas donde no llega el alcantarillado público, no llega el agua potable. Y una familia que tiene menos recursos que una familia que tiene mayores recursos o más ingresos, ¿no? Que tiene más integrantes en la familia y demás, tiene que comprar de cisternas de agua, que no sabemos de dónde viene esa agua, ¿no? Por lo menos entre 3 a 4 turriles a la semana. Y eso le sale más o menos entre unos 100 a 120 bolivianos. Son como unos entre 30 y 40 bolivianos el turril. Entonces, ¿cómo se explica que familias que tienen mayores ingresos tienen un agua potable directo, la canilla de su casa, a familias que tienen menos ingresos, que tienen que pagar a veces el doble o 3 veces más por el acceso al agua? Entonces, el municipio, ustedes, tienen la responsabilidad de velar justamente, ¿no?, esa proporcionalidad, esas formas de igualdad o no. Entonces, no todos estamos en las mismas condiciones, ¿cierto? Entonces, muchísimo más cuando vemos quién gestiona el agua. Las mujeres, normalmente. ¿Por qué? Porque no trabajan entre comillas, ¿cierto? Entonces, hay muchísimas cosas en términos de los servicios públicos que promueven o profundizan desigualdades. Bueno, entonces, estábamos hablando, los tributos pueden ser justamente esto, o progresivos, que es que a medida que se incrementan los ingresos de los individuos, estos pueden tener una mayor carga impositiva, ¿sí? O pueden ser regresivos, que a medida que los ingresos de un individuo se incrementan, su carga impositiva disminuye, representando una menor proporción en relación a su ingreso. Ya les decía, en nuestro país la tendencia de nuestros tributos es a que sea regresiva. Es decir, quienes tienen menos ingresos terminan pagando más que los que tienen mayores ingresos. Ese es un tema que debe discutirse en un pacto fiscal, en un ajuste económico, bueno, y parte también de la responsabilidad de los municipios. Entonces vamos a dejar esa idea ahí como una ideita, porque bueno, no es objetivo de este proceso profundizar en aquello. Un otro componente de la política fiscal, los ingresos, y otros son los gastos. Ahí nos vamos a detener y durante toda esta sesión vamos a estar conversando sobre aquello. Entonces, el gasto público, los ingresos son o reflejan, ¿no?, o están destinados a cubrir las necesidades de la población, y estas pueden ser atendidas si están expresadas o contenidas en el presupuesto público. Entonces, las funciones del presupuesto público o de los gastos públicos hacen o hablan de la distribución de recursos. El Estado prioriza la distribución de bienes y servicios públicos, la distribución del ingreso y la riqueza,
que favorece la disminución de la brecha de ingreso y la riqueza entre diferentes grupos de la población, y la estabilización económica. Esas son las funciones del presupuesto público, que es una herramienta de estabilidad de precios, ¿no? Que esto ve si es que hay inflación o no. Y el crecimiento económico y el balance externo. Es decir, es, por ejemplo, responsabilidad del presupuesto, que es uno de los componentes de la política fiscal, si sube o no sube el dólar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es encargado también de nuestra política monetaria. ¿Cómo logramos, en suma, que tanto ingresos y egresos que conforman al final la política fiscal tenga una perspectiva de género o promueva la igualdad de género? Lo primero que debemos hacer, y esto podrían ustedes decir, pero bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros estamos en el nivel territorial municipal, eso tiene que ver con el nivel central. Pues no, señores. En Bolivia, y es lo que habíamos visto, estamos en un proceso, hay un proceso autonómico, un proceso de descentralización, entonces los municipios tienen también una responsabilidad específica. Entonces, ¿cómo logramos una política fiscal con igualdad de género? Pues efectivizar la implementación de mecanismos de participación ciudadana, esto quiere decir de hombres y mujeres en sus diversidades en igualdad de condiciones, en la elaboración del presupuesto público, promover reformas tributarias progresivas, ese es un gran pendiente, generar medidas para la asignación diferenciada del gasto público según necesidades específicas de hombres y mujeres, y aquí, por ejemplo, hablando de servicios de cuidado y oportunidades laborales para mujeres, y eso se nos ha puesto muchísimo más en el tapete a raíz de esta crisis que estamos viviendo en función al COVID, ¿no? O generar información para medir los impactos diferenciados de la política fiscal sobre hombres y mujeres. Entonces, la política fiscal al final define estos criterios de el presupuesto. Voy a apurar acá un poquito y vamos a ir viendo al final cómo este componente de la política fiscal se operativiza. Bueno, se operativiza como lo habíamos visto ya antes en nuestros planes territoriales de desarrollo, los quinquenales, ¿no es cierto? Y a nivel anual en nuestros POAs. El POA es un instrumento tan importante para la gestión a la gestión local, que nos permite identificar lo que ya habíamos visto antes, los objetivos y metas de un municipio, definir las operaciones que se deben hacer, determinar los recursos y el tiempo de ejecución de cada una de las operaciones, designar responsabilidades para el desarrollo de las operaciones y establecer indicadores de eficiencia y eficacia, ¿sí? Entonces, a través del POA y del presupuesto podemos responder a necesidades diferenciadas. Entonces, el presupuesto público al final, a este temita que muchos le tenemos miedo, no es más que un instrumento de planificación y control de la política económica que detalla, ya habíamos dicho, los ingresos y los gastos en los cuales se va a incurrir. Nos muestra al final las prioridades que tiene un gobierno, a qué sectores de la población se valora, qué tipo de trabajo se reconoce y se retribuye, y generalmente los presupuestos, lamentablemente, no toman en cuenta las distintas realidades que enfrentan hombres y mujeres en su diversidad y los distintos espacios que ocupan en la producción de bienes y servicios. Por eso es que hablamos que el presupuesto público no es neutral. Cuando uno dice en el municipio, pero a ver, a través del presupuesto beneficiamos a todos y todas por igual, es falso. Es falso. El presupuesto es una herramienta que está determinada y que beneficia de diferente forma a hombres, a mujeres en sus distintas diversidades. Entonces, el POA presupuesto municipal, porque nos vamos a concentrar en eso, se elabora, ya habíamos visto, según unas normas específicas. En el marco legal, según el sistema de planificación del SPIE, ya lo hemos visto, y la formulación del presupuesto según el sistema de presupuesto que también lo habíamos visto. Sin embargo, vamos a acordarnos un poquito, ¿no? Entonces, ya habíamos visto los componentes del presupuesto público, los ingresos a nivel municipal, la mayor fuente de recursos, el TGN, a partir de la coparticipación, el IDH, préstamos, donaciones y, bueno, los recursos propios de un municipio.
Y los gastos, pues los gastos están determinados para los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión. A su vez, estos gastos tienen por obligatoriedad una asignación directa, es decir, hay un porcentaje específico que la ley nos define, por ejemplo, para el seguro universal, para el Fondo de Control Social, el seguro de salud para el adulto mayor, la prevención de la violencia contra las mujeres, como ustedes pueden ver en la lámina que están observando, ¿no es cierto? Y ahí también tienen un detalle de los gastos obligatorios. Cada uno de los responsables de finanzas y de planificación de los municipios tienen que conocer esto porque hay que responder y tienen que, y esto se verifica además por nuestras entidades de control, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, en términos de gastos obligatorios, es justamente lo que define la Ley 348 de prevención de la violencia contra todas las mujeres, que determina, por ejemplo, el porcentaje de recursos del IDH de Seguridad Ciudadana que debe asignarse para la prevención de la violencia dependiendo el tipo de municipio que es, ¿no? Ese porcentaje varía, como ustedes lo pueden ver en la lámina que están observando. Lo mismo determina además esos recursos a qué cosa debe ir dirigida. O sea, son actividades de prevención, financiamiento de infraestructura y equipamiento para los SLIMs, el mantenimiento y atención de los SLIMs y la tecnología y fortalecimiento o dotar de equipamiento y tecnología para la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ¿no? Entonces, igual cada una de nuestras fuentes de recursos está destinada para ello. Y para terminar, esta asignación de recursos, lo mismo que en el proceso de planificación, está vinculada a un ciclo de elaboración del presupuesto. Nuestra formulación, donde se elaboran los recursos, la discusión y la aprobación, que tiene que ser participativa con representantes de sociedad civil y que también con las distintas instancias del municipio, verificando que estemos cumpliendo la ley, la ejecución y la evaluación, como ya lo habíamos visto, ¿cierto? Y bueno, además, el presupuesto debe regirse en base a la estructura programática que está destinada por ley. Y bueno, para concluir, estamos dejándoles justamente un ejercicio para que todas y todos ustedes vayan familiarizándose, si es que no lo han hecho, con toda la estructura programática y viendo a ver cómo el presupuesto del municipio en el que estamos beneficia a qué, a quiénes y dónde se ubica. Entonces, bueno, con ese ejercicio ya terminamos esta